un ente que ha sido elegido por el pueblo, ya sea un funcionario que ha sido designado por un presidente, ya sea por un presidente que ha sido electo por el pueblo, y estos señores que por dinero venden opiniones, venden noticias, destruyen e intentan destruir la imagen de los servidores públicos, de empresarios honestos, de empresarios que nunca han hecho nada por debajo, que pagan sus impuestos, en fin, funcionarios que son verticales y que le sirven al país. Pero esos periodistas y esos comentadores de noticias que lo hacen por dinero, pues dañan el ejercicio de una actividad tan bella, tan hermosa como es la comunicación, las opiniones, las consideraciones o los análisis que deben estar apegados a la realidad. No tienen que ser científicos. Perdón. No todos los analistas son científicos. Son hombres del pueblo que han nutrido su conocimiento con el ejercicio diario y tienen una vivencia, y eso es muy importante. Y la vivencia es muy importante. Cuando veníamos, digo, deja ver cómo anda lo de Venezuela, porque aquí hay muchos periodistas que reciben dinero de cualquiera, de la embajada, del Departamento de Estado, de la embajada norteamericana, de tránsfugas que están ligados a esos sectores oscuros que siempre han dado con el garrote a las sociedades, a los pueblos, esos que solo quieren que la riqueza se distribuya entre ellos y que a la población, al pueblo, a los obreros no le llegue nada, a los campesinos no le llegue apoyo. Claro, por suerte aquí el gobierno ha aprendido mucho y se maneja muy bien. Se maneja muy bien y baila de acuerdo al cornetín que le esté tocando, ya sea una zumbia, ya sea un merengue, en fin, cualquier piececita de esa que se bailan en nuestros países bajo el calor de la pachanga. Bueno, pero aquí hemos aprendido muchas cosas y nuestros gobernantes saben que hay que aprender y hay que manejarse. Ahora bien, muchas cosas se han ignorado y eso es peligroso, porque entonces usted se convierte en un servilista y eso es peligroso, el servilista, no defender la dignidad, los principios, y eso va carcomiendo. Usted se autodestruye por no ser capaz de defender sus fundamentos. Bueno, y esos comentaristas y perversos que han estado confundidos, muchos otros que son jóvenes, que se dejan arrastrar por las falsas noticias, jóvenes que se pasan 18 viendo todos los disparates que se difunden en las redes, que hay muchas cosas interesantes, pero hay muchas cosas que no tienen sentido, y además las redes están controladas por el gran capital que gobierna gran parte del mundo. El gran capital son los grandes ricos norteamericanos, europeos y de otros países que
están aglutinados alrededor de la política imperial de dominio, y que hoy la comunicación se ha masificado extraordinariamente y ellos la controlan, los ricos. Por eso, cuando, no voy a mencionar nombres, pero cuando todos esos programas de aquí empiezan a repetir, por instrucciones, por periódicos, todos esos periodiquitos que están ahí ahora, que son negociantes, que los dueños todo el mundo sabe quiénes son. Cristine, de Ricardo Bermúdez, que representa un grupo de capitalistas dominicanos que compró ese periódico. Todo el mundo sabe quiénes son. El Nuevo Diario, todo el mundo sabe quiénes son. El Caribe, los dueños se sabe quiénes son. En fin, los de Pepín Corripio, que casi son todos, sabe de quiénes son. Y cuando usted oye que hay una noticia adversa a los sectores progresistas en cualquier país del mundo, ellos la difunden, como pólvora. Y tienen repetidores, periodistas pagos. Podríamos un día aquí, porque como aquí no es por dinero, esos periodistas pagos podríamos hacer una lista y decirlo, pues son pagos. Entonces ellos vendieron la idea que en Venezuela ayer ya iban a destruir lo que es un sistema de gobernar, óigase bien, un sistema de gobernar en Venezuela al servicio de las grandes mayorías venezolanas, de esos sectores que eran invisibles antes, que eran los pobres, vivían en casitas de cartón. Yo no sé si recuerdan la canción aquella de los Guaraguao, la casa de cartón, ese era un cántico una denuncia, un cántico hecho denuncia de cómo vivía el pueblo venezolano. Vaya a ver cómo vive hoy el pueblo venezolano. Salud, educación, vivienda, trabajo, pensión segura. Ayer yo, Concho, me estremecí tanto que hay un compañero que enviudó, muchos compañeros han enviudado, que ya nos hemos hecho viejos, la mayoría estamos con dificultades, que no tenemos asistencia ni de los ayuntamientos, ni del gobierno, ni de este ni del que pasó, no es en contra de nadie, sino como que hay un zafacón ahí para los que ya se entiende son desechables. No hay una política de asistencia, de apoyo, de pensión, y el hombre me lloraba, pues le salía la lágrima, oye, este es un hombre, dice, yo quiero trabajar, y lo que me dicen es que no tengo edad para trabajar, y tengo toda la fuerza del mundo para trabajar. ¿Y cómo es que no pueden trabajar esos hombres? Y pueden ir a votar. ¿Cómo es? Y lo inducen a que vayan a votar porque le van a arreglar su mundo. Bueno, pues en Venezuela nadie tiene ese problema. Nadie, y por eso cuando dice el gobierno representado por Maduro, porque están equivocados, no se equivoquen, es igual que aquí. Claro, aquí tenemos dificultades porque el PLD no ha podido resolver esos problemas de pensión y del seguro, de los seguros, que tienen que ver con la asistencia médica. Eso es un negociazo, lo controlan los sectores poderosos aquí, que invierten dinero con el mismo dinero que han recolectado de los trabajadores, que van por casi un billón de millones, es decir, 1000 veces 1000 millones, un billón de millones. Eso no hay manera de contarlo, nosotros no podemos contarlo, tendríamos que buscar computadora porque eso no cabe aquí, eso es demasiado. Pues eso tiene el dinero de los obreros que le descuentan supuestamente para el retiro, que los engañan, se los niegan, se los ponen para después, usted no puede tener eso ahora, y le hacen 1000 cuentos para no darle el dinero a los obreros.
aprovechar, ya que estamos analizando también el problema de sosalladamente de Venezuela, que vamos a ir al grano. Aquí no hay dirigentes sindicales, hay empresarios del sindicalismo. Ese tal Pepe Abreu, creo yo que se llama el señor ese tal Graviel, no sé el apellido del Graviel, porque hay que decirlo con nombre, no son sindicalistas, no se dejen llevar de sus tigres, porque mira, cada vez que los obreros necesitan que haya un aumento salarial, del que sea, del que puedan arrancarle a los empresarios, ellos se van por un número tan alto, que no es posible ponerse de acuerdo. ¿Y usted sabe por qué? Porque ellos no son sindicalistas, ellos son empresarios y viven del empresariado sindicalista. Son empresarios de sindicatos. Si tienen tanto dinero ya esos señores, y viven también, y son la mayoría miembros de consejos del gobierno en diferentes sitios, en el seguro, por eso que no quieren que quiten el seguro, porque son miembros del consejo del seguro, y un miembro del consejo del seguro son millones de pesos que reciben por diferentes vías y acuerdos. Y usted, un miembro de un seguro, me decía una persona muy allegada que estaban como por nombrarlo en un consejo, y yo, ten cuidado, no te metas en esos líos porque te va a desacreditar. Ahí hay muchos negocios. Bueno, pues los obreros no pueden dejarse llevar y tienen que dar un golpe de Estado a todos esos delincuentes. Son delincuentes porque se hacen ser pasar por lo que no son. Ahora, cuando usted ha visto un obrero aquí trajeado, corbata, jipeta, ¿dónde usted ha visto un obrero aquí? Yo quisiera preguntarle a Manuel, ¿tú tienes jipeta? ¿Tú tienes trajes para venir aquí a bregar con la cámara? No tiene nada, no tiene ni casa, no tiene la seguridad de que le van a dar una pensión a mente que le quitan y le descuentan para la supuesta seguridad social, que es una estafa en este país porque el dinero no aparece. Gracias por el café, Manuel. Siempre. Pues en Venezuela se demostró definitivamente quién es quién. ¿Usted sabe quién es el que manda en Venezuela? Es el pueblo. Es el pueblo. Y el pueblo es el que sostiene el gobierno. Porque como dice López Obrador, el presidente de México, que ya debe estar pasando la conferencia de prensa que da todos los días y que yo he exhortado que por YouTube vean al presidente de México. Y aquí todo eso lo hacemos por vocación, no porque nos pague nadie, nada, porque esa gente tampoco paga nada, ni invitan a nada a nadie, ni toman en cuenta a nadie, nada. Porque ¿cuánto no hemos hablado nosotros? Inclusive la familia entera de los Cerulli han sido promotores de la Revolución China, que hoy es el gran país del mundo en cuanto a producción se refiere. Pero eso es a cambio de nada, a cambio de que los pueblos tengan entendimiento y conocimiento de lo que pasa en el mundo, porque eso es lo que nos preocupa, porque es verdad lo que dijo Lionel una vez, que los Cerulli son locos, pero es loco de amor por este pueblo, no la locura que ellos tienen de aprovecharse de este pueblo, no. Nosotros somos locos, pero locos de amor por este pueblo. Porque hemos asimilado a este pueblo en lo más grande que tenemos, que es nuestro corazón y nuestro entendimiento. Y hemos llegado a la conclusión y la convicción de que hay que velar porque nuestro pueblo avance, progrese. Por eso hemos visto bien todos los avances que ha alcanzado la población en los gobiernos del PLD, a menos de que muchos dirigentes han tomado camino. Y vemos bien toda esa visita sorpresa que le hemos sugerido al presidente, que se vaya a los barrios, que hay muchas pequeñas industrias, hay muchas fábricas de muebles, muchas fábricas de paila, que son fundidoras en los barrios. Eso hay que normalizarlo y ver cómo se logra. Oye, qué riqueza hemos perdido.
Porque todos los pedacitos de hierro y de que los recogieron y se los vendieron a la India, a la China, eso por nada. Limpiaron el país, supuestamente, pero de esas grandes riquezas, de oro, de acero y otros componentes que son riquezas propias de los pueblos y las hemos vendido por nada. Los plásticos. Eso no es tan difícil, procesar el plástico, reutilizarlo. Usted solo tiene que montar industria, como hizo el doctor Cerulle, que puso un concurso y una compañía italiana se ganó el derecho de reciclar la basura en el vertedero de Rafael, por eso ya ahí no se hace una areda. No es porque este alcalde, no, porque con la cantidad de toneladas de basura que se echa ahí, como antes la humareda tuviéramos todos enfermos y muriéndonos. Pero el doctor Cerulle, que fue alcalde de Santiago, que es un loco de amor por este pueblo, porque como alcalde lo que él hizo, ni gobierno alguno aquí en Santiago lo ha hecho. Hizo más de 700 apartamentos para regalárselos a los pobres. Díganme qué gobierno ha hecho eso aquí. Porque es un loco, pero un loco de amor por el pueblo. ¿Quién ha visto que ningún gobierno aquí, excepto el gobierno de Balaguer, porque hay que decirlo, que saneó La Joya, saneó aquí arriba también, no recuerdo el nombre ahora, pero lo hizo Balaguer, y hacía mucha vivienda para dárselo al pueblo. Ahora es una compañía de españoles, que son los más serios de la bolita del mundo, según externó la consideración. Mandatario al principio de su gobierno, que esos sí son serios, españoles serios. Bueno, pero aquí no nos pagan, por eso podemos decir todo lo que pasa en el país. Pero el presidente puede venir a los barrios y darle apoyo a las asociaciones de productores de muebles. Aquí, por ejemplo, estuve buscando una ebanistería ahí en Pueblo Nuevo, que eran los más grandes especialistas, técnicos, artesanos en ebanistería, y no hay ni una prácticamente. Los Pepines era una zona de zapatero, queda uno, que es del PLD, Miguel Peralta, y nadie le hace caso en el gobierno porque debieran darle contrata para hacer zapatos, pero prefieren comprarlo. Sabrá Dios a quién diablo se lo compran, porque ese compañero fundador del partido en Los Pepines, que se mojó, ustedes saben, cuando usted va a pescar, y si usted quiere peje, tiene que mojarse. ¿Ustedes saben qué? Bueno, pero es un loco, porque es un loco de amor por su pueblo, todavía tiene su zapatería. Es más, para que no vayan a creer, le voy a enseñar, miren, ese es mi zapato, ese es mi zapato, mírenlo ahí. Eso lo hace el compañero Miguel, y mi zapato se lo compro al compañero Miguel, se lo compro a él. Bueno, hay un lío en Venezuela muy serio, como en Siria, porque está en juego lo siguiente, que para mí Rusia y China, aunque han ganado mucho terreno en Siria, todavía están los yanquis en Siria. Y si ellos no logran sacar a los yanquis de Siria, que se olviden, que los yanquis le van a dar duro a ellos. Si los chinos y los rusos, óigase bien, no logran darle estabilidad al pueblo venezolano, porque ellos saben por qué que tienen ese país como lo tienen en zozobra el imperio norteamericano. Ellos saben por qué. Si ellos no logran estabilizar al pueblo venezolano, ningún pueblo de América Latina le va a creer ni a los chinos ni a los rusos. Y que empaquen entonces los chinos aquí porque no hay apoyo. Y no hay apoyo porque tiraron una política de permitir todas las barbaridades de Trump para no buscarse ellos problemas tan mal. Es verdad, los chinos tienen razón. El negocio, el comercio, la producción es fundamental. Ahora, el buen vivir en comunidad es la parte estratégica de los buenos gobernantes.
de los buenos imperios del mundo. Uno de los imperios más grandes que tuvo la humanidad fue el que dirigió Alejandro el Grande, hombre joven. Pero como no encontraba nada de qué acusarlo a Alejandro, porque no era él ganaba a los países y lo anexaba al imperio, pero con independencia y con libertad de desarrollarse en la ciencia, en las universidades, en desarrollar todo tipo de forma de producir para engrandecer los países. Y como no encontraron nada malo, entonces quisieron venderlo, han querido venderlo, hicieron una película inclusive, como que el hombre es homosexual. Oigan, no, combatiente, uno de los estrategas más grandes que ha dado la humanidad, un hombre joven, extraordinario, y han querido venderlo. Bueno, pues los chinos que tienen embajada aquí, que se supone que oyen todos estos programas y que nosotros siempre lo hemos defendido, pero ellos prefieren hombres aquí que se venden, que son comunistas, pero que reciben su sueldo de la embajada. A eso le dan cabida y se diluyen en nimiedades, porque todavía no hemos visto el primer chele que han invertido los chinos aquí. Ya llevan un año. ¿Tienen miedo? Bueno, pues si tienen miedo, no vengan para América, porque en América van a tener problemas. Si tienen miedo, pero inviertan. Si no tienen miedo, inviertan y defiendan los gobiernos. Porque ¿cómo ustedes permitieron que al gobierno dominicano Trump lo estremeciera amenazándolo con romper y ponerle sanciones? Cualquiera se asusta con las sanciones, porque una sanción tuvo el gobierno de Trujillo prácticamente, después vinieron y lo mataron a Trujillo. Así fue. Bueno, pero los chinos tienen ahora la oportunidad, como los rusos, que es uno de los aspectos por los que no van a poder tumbar al gobierno de la revolución bolivariana. Sabemos que esa estructura no va a permitir que Maduro trate de durar ahí toda la vida. No. Maduro puede quedarle este periodo, que no lo han dejado gobernar. Todos los días amanece con que ya está Maduro frito. Va a salir corriendo, despavorido. Y ese hombre no va a salir. Ese hombre era obrero de guagua, era chofer de guagua. Y esos guagüeros son más guapos que el diablo, no salen corriendo así por así. No, usted ha visto un guagüero aquí, con los líos que se han armado entre los guagüeros. Ellos prefieren matarse a coalinazo aquí, un guagüero contra otro. Ustedes no lo han visto, Por eso esa prensa aguilucha dicen que son tratan de denigrarlos diciendo que ellos se creen los dueños del país. No, lo que pasa es que hay muchos intereses ahí, porque hay grandes empresarios metidos al negocio de la guagua. Grandes empresarios, muy grandes, gente que vive muy bien. Bueno, pues ahí tiene la oportunidad China y Rusia de demostrarle a América que son confiables, que no es como antes, que le daban la espalda, porque los chinos tuvieron problemas con los cubanos, con la revolución cubana, porque le dieron la espalda por el problema ideológico, supuestamente, entre comillas. Bueno, y los rusos se quedaron por lo menos apoyándolo. Luego la Unión Soviética colapsó, todo el mundo creía que Cuba iba a desaparecer del mapa. No, Juan Bosch dijo aquí que la revolución cubana no tenía nada que ver con la órbita soviética. No le creían a Juan Bosch, porque Juan Bosch conocía el desarrollo histórico de la sociedad cubana, del pueblo cubano, de las intríngulas del pueblo cubano, la valentía del pueblo cubano, amén de que saben muchísimo, porque cuando el cubano llega a tu casa y tú le abres toda la casa, ten cuidado, porque los cubanos que le hasta la mujer, los cubanos son pasados, se pasan los cubanos, oye, que se pasan, son demasiado hábiles, muy preparados. Entonces no habrá manera de cómo a ese pueblo
meterlo en un callejón sin salida, porque en el caso de los cubanos ya han pasado todos sus presidentes y no han podido, con el pueblo cubano no han podido. Se mantiene firme, con dificultades, pero a ellos no les falta de nada. Tienen sus vacunas, tienen sus alimentos, tienen sus huevos, sus arroz, tienen sus habichuelas, sus plátanos, viven bien, viven del cuento, viven haciendo cuentos. Producen muchísimos cigarros, hacen productos industriales de diferentes índoles para suplir sus necesidades y vender algunas. Pero ustedes solo tienen que saber si son inteligentes. ¿Quién de ustedes ve aquí, al menos que unos jodidos carros que tienen ahí en un sitio exhibiéndolo, lo compraron y lo guardaron, que eran de la familia de los Trujillo? ¿Quién ve un carro aquí del 59, del 58, del 57, del 56, del 55? Hay carros hasta del 48 que andan dando servicio en Cuba. ¿Y ustedes creen que eso es un pueblo bruto? No, ese es un pueblo extraordinariamente inteligente que sabe cómo hacer correr las cosas para su conveniencia. Y esos carros andan por donde quiera. Y es una atracción turística hoy día, ver todos esos carros. Entonces los rusos, reitero, los chinos, dos grandes potencias, la más grande potencia ahora mismo del mundo, la más grande potencia del mundo ahora mismo es China, Rusia. Claro, juntas, separadas, la más grande sigue siendo Estados Unidos. Sí. Se la compara una a una, Estados Unidos con China, Estados Unidos con Rusia, Estados Unidos es la más grande. Ahora, China y Rusia juntas, no hay manera de que no sea la potencia más grande. Entonces, Estados Unidos, una potencia en declive, que no es mentira, una potencia en declive, que cuando la potencia empieza, nosotros hemos hecho ese análisis muchas veces aquí, cuando la potencia empieza a tomar dinero prestado a otro país más pequeño que ellos, porque va a parar. Es igual que cualquier industrial, que cualquier empresario, productor de negocios, importadores. Los importadores siguen siendo la mayoría, por eso siempre hay lucha entre los importadores y los exportadores, porque el que es más fuerte es el que financia a los partidos, los gobiernos, para que le den la prioridad a ellos. Todavía aquí los exportadores siguen siendo la fuerza económica más poderosa, que es un país. Los importadores, los que traen productos desde fuera. Aquí la mayoría de productos vienen desde fuera, que es uno de los problemas que ha tenido Venezuela, porque heredaron y no dieron el salto, no lo dieron el salto. No dieron el salto porque han cometido errores, creyendo que podían hacer acuerdos con los norteamericanos. No, son racistas. Y Trump lo dijo porque Trump cree que el socialismo es una raza. No, el socialismo es una concepción de cómo gobernar un país a favor de la mayoría. Señor Trump, no son negros los socialistas, ni amarillos. No, es un sistema, una concepción de gobernar sobre la base de análisis científico de la sociedad y hacia dónde deben invertirse las grandes sumas, las cuantiosas sumas de recursos de los gobiernos para que la población viva mejor, viva bien. Sí, toda América tiene derecho a vivir bien. Pero Trump confunde los plátanos verdes con los plátanos amarillos. Él viene mucho aquí, venía mucho antes. Inclusive aquí en su proyecto, hasta empresarios de aquí, de los negocios, los engañó vendiéndole solares baldíos y los engañó, apantallamiento, porque eso sí tiene él, que es inteligente para apantallar. Y de ahí todos esos embajadores que él ha colocado en el mundo son más o menos iguales que él, porque la mayoría también son judíos, de concepción sionista.
El sionismo es la expansión de los gobernantes del pueblo judío. No estamos diciendo aquí que el judaísmo es malo, que el cristianismo es malo, porque hubo una alianza de lucha contra el Imperio Romano en Palestina, entre los cristianos y los judíos. Entonces los judíos eran mayoritarios, eran los más poderosos, eran los dueños del dinero, en Medio Oriente, en Palestina, en el mundo, se llegaron por el mundo. Bueno, pues ahí tienen los chinos y los rusos que demostrarnos que son confiables y que nosotros podemos brillar nuestro propio camino junto a ellos para no ser agredido y desplazado por los buitres de Norteamérica que nos mandan a matar para entonces ellos vivir de eso. Que los buitres viven son corroñeros, son aves de rapiña. Eso son los buitres. Si un ave de rapiña se alimenta de animales muertos, de seres humanos muertos. Eso cuando hay batalla, como las que ustedes ven en películas, siempre aparecen todos esos buitres, todos esos corroñeros, y se alimentan de los que quedaron heridos, de los muertos. Bueno, pues eso hace el imperio más grande que ha dado la humanidad en todos los últimos tiempos, el imperio norteamericano. O sea, los chinos y los rusos tienen que, si quieren ser confiables en América, tienen que defender a Venezuela a capa y espada. Si dejaron que Venezuela caiga bajo el dominio norteamericano, que de eso que se trata, si dejaron que Siria siga ocupada por los norteamericanos, nadie va a creer en ellos, no van a ser confiables. Óiganlo bien, óiganlo, porque ¿cuál es la razón de confiar en ustedes si no son capaces de defender? Y sobre el principio de las relaciones de Estado a Estado, ustedes se doblegan, como hicieron con Pinochet. Muy bien, las relaciones de Estado a Estado. Oye, pero condénalo como un Estado criminal, condénalo por lo menos, pero no. Los chinos lo que quieren es el bienestar de su pueblo, sobre todo, y de los suyos, que son, yo creo que en el mundo hay más chinos que en China. Porque aquí ahora mismo tiene que haber mucho más de 300.000 chinos, mucho más. La gente solo se fija en nuestros primos hermanos, nuestros hermanos haitianos. Hermanos, somos hermanos, los haitianos. Bueno, aquí hay periodistas que son haitianos, africanos. Yo le oye hablar en contra de los haitianos como si fueran alemanes o suizos. Eso es diabólico. Eso es diabólico. Bueno, va a ser difícil ya. Lo dijimos aquí en el programa anterior, en uno de los programas anteriores, de que Estados Unidos vuelva a tener el dominio sobre Venezuela. Eso es difícil. Porque con todo lo que han hecho y no han podido tumbar la revolución bolivariana, no Maduro, la revolución bolivariana, ahora la cabeza Maduro, porque es el que eligió el pueblo, con unas elecciones libérrimas, muy libre, muy democrática, porque es un guión que tenían. No vamos a participar en ese proceso electoral. Participó 4 o 5 partidos, participaron, los que quisieron. Ellos dijeron que no, porque eso era una trampa. No, el guión es que tenían. No, nosotros no participamos, eso fue una dictadura, lo que pasó ahí, eso vamos a hacer demostrar y vamos entonces a hacer la vida imposible, vamos a seguir con el bloqueo y no le vamos a permitir que hagan con libertad los negocios, con su mayor producto que intercambian, que es el petróleo, ni el oro que tiene, se lo vamos a robar, le vamos a robar todo lo que tiene en el extranjero. Es un plan. Es un plan de tabarrones. Ustedes saben lo que es un tabarrón. Tabarrón es personas indeseables que por
suerte este país se ha ido limpiando de eso, ya después de ir a los barrios, te vas a sentir el aire de amor, de tranquilidad, te puedes ir a Cienfuegos, te puedes ir a Barrio Obrero, Barrio Lindo, y lo que hay es mucho encanto, mucho amor, y la gente trabajando, el pueblo. Claro, lo del pueblo dominicano de arriba, del grupito que las 10 familias que controlan el capital dominicano, no quieren dejar caer nada, no quieren arreglar los sueldos a la gente, no quieren que la seguridad social funcione bien, no quieren que el gobierno invierta en escuelas. Bueno, al presidente Danilo lo ven más muchas veces, porque hasta con gorrita anda, que se burlaron muchísimo del presidente, decían, pero parece teniente, tenía una gorrita. Bueno, porque no conciben que el presidente vaya a ensuciarse con la gente del campo, con la gente del pueblo, ver las necesidades, ver qué le falta, qué puede ayudar, qué puede apoyar. Ha apoyado muchas asociaciones. Me decía que trajimos aquí, bueno, ustedes lo oyeron a Lisandro, compañero Lisandro, trabaja en la institución de la que prestan dinero a las asociaciones campesinas para seguir desarrollando la actividad productiva que ellos se involucran en el cacao, en el café, en la bayota, en los diferentes rubros para exportar y claro, a veces también tienen problemas porque hay un grupo muy reducido de empresarios muy ricos que son los exportadores que no quieren que la gente de los campos, que la gente se organice para exportar tomate, para exportar berenjena, ajíes, empiezan a hacer diablura, inclusive empiezan a lanzar bacterias en los productos para que el ají se dañe, para que entonces, porque son ellos los que quieren solo exportar, el grupito. Bueno, pero el gobierno ha ido cortando eso de cuajo y ya hay muchas asociaciones que el gobierno las ha apoyado, las ha impulsado, las ha beneficiado con préstamos para que se fortalezcan. Hay otras que se han robado el dinero, que aquí generalmente son de otro partido, lo que hacen eso, porque se organizan para engañar al gobierno. Yo conozco dirigentes del PRM que tienen asociaciones en el vecindario, así como hay PLDistas también, porque que han hecho trampa, que se han robado el dinero, no aparece el dinero que se les prestó. Ahora, asociaciones productoras agrícolas, entre comillas, y el dinero lo han cogido para otra cosa, para carros, para jipetas, que averigüen y que digan que es mentira eso. Bueno, estamos hablando de mentira entonces, que conozco de situaciones que se han dado y que hubo pérdida, se dañó la producción, Pero el presidente insiste, porque sabe que el futuro de este país está en la producción agrícola, la producción industrial. Bueno, lo único que yo le critico es que no viene a los barrios a darle apoyo a los productores y a las pequeñas empresas que hay en los barrios. Hay muchas pequeñas empresas, como dije, de zapateros, de mujeres que hacen ropa, que han apoyado mucho, hay que decirlo. Porque inclusive hay una señora con la que mi mujer se cosía su ropa, y de repente pues ella le dijo que ya no podía, que ellas se habían asociado, el gobierno las había apoyado para que se organizaran y formaran una comunidad productiva de ropa. Y ahí esas mujeres están volando. Grandes empresarias que han vuelto. Sí, porque los pueblos son inteligentes, saben mucho. Y saben cómo manejar situaciones, saben cómo colocarse en el mercado, saben lo que necesita la gente. Bueno, y así hay productores de ropa de niños, el gobierno ha apoyado en su afán para que haya progreso. Y a principio del gobierno de Danilo, del primer periodo, nosotros vamos a recordar lo que dijimos, que tuvieran confianza en el presidente Medina, porque él era un gran estratega en lo que tenía que ver con
mantener la solidez del gobierno para que el Estado dominicano fuera un Estado fuerte y que tuvieran confianza de que la macroeconomía, el desarrollo económico que iba a experimentar el país era inaudito, era nunca visto. Y efectivamente hemos tenido un progreso en los gobiernos de Danilo. Por las razones que sean, porque las escuelas, la educación, hubo muchos sectores que se organizaron y demandaron que se le diera prioridad. Y como democrático al fin, que es el gobierno, le dio prioridad. Y en su segundo mandato, o en el primero, hubo la asimilación de la demanda de que había que darle más recursos y se aprobó entonces en el presupuesto el 4% para la educación. Se ha ido arriba la educación. Usted le pregunta a una madre cualquiera, ¿y sus hijos? Yo tengo 4 hijos, ¿y qué? ¿Cómo le está yendo a usted? Porque no lo veo aquí. Dice, no, están extendidas. Ahí ellos se desayunan, ahí tienen deporte, ahí estudian, tienen comida y salen a las 4 de la tarde, yo le hago una cenita, pero ya el otro día están desayunándose en la escuela y ya ese no es un problema para nosotros como familia, porque nuestros hijos están protegidos por el Estado. Eso les duele a mucha gente, que eso duele. La gente mala le duele que los pueblos vivan bien. Por eso tengan mucho cuidado con el problema de Venezuela, no sean malos, porque ahí se gobierna para el pueblo venezolano. Para el pueblo venezolano. Y por eso usted oye, que los militares están ligados al narcotráfico, de que se han hecho ricos, que el gobierno lo deja que vendan drogas. Oye eso. Pero ayer dijeron que Maduro se iba para Cuba y que los rusos lo desmontaron en un avión. Les repito, Maduro era chofer de guagua. Y esas son las gente más valientes que hay en el mundo, en cualquier país del mundo, en cualquiera. Los guagüeros, los choferes de guagua no le tienen miedo a nada, porque es que no pueden tener miedo, porque es que andan con un paquete de gente que tienen que cuidar. Y si tienen miedo, esa gente que andan con ellos van a colapsar, porque la guagua se va a derricar, la guagua va a chocar, la guagua va a producir accidentes. Y no, un chofer de autobús no puede ser pendejo, es guapo. Y a Maduro, para salir de ahí, de gobernante, los gobiernos que les toca dirigir, porque el pueblo lo ha electo para eso, no lo van a hacer salir corriendo, porque ese no es su formación, no es su temperamento. Además de que se ha armado de los principios chavistas y Chávez se nutrió del pensamiento marxista. Y de seguro que se leyó muchísimo a Lenin, y a Mao Zedong, que fueron mentes humanas grandiosísimas, que dedicaron toda su vida a defender y a promover el bien común, como hizo Cristo, que defendió a los palestinos cuando estaban dominados por Roma, el imperio más criminal. Eso es europeo. Siempre lo hemos dicho aquí, son criminales todos son criminales. Tienen la mano llena de sangre los europeos. Y vienen aquí a dar dádiva, y usted ve esos funcionarios. Yo conozco uno que era íntimo amigo mío, que lo protegí de desastres que tenía económicos. Está en un puestecito de eso que tiene que ver con los recursos que dan los europeos, y usted lo ve que no cabe, porque aquí la gente se vende por nada y se olvida de los demás. Pero nada, todo sigue hacia adelante. Este programa aquí, lo bueno que tiene es que es bateo y aburrido, que no hay descanso, que no hay pausa. Pero miren, y volviendo al tema de los sindicalistas, tengan cuidado, los obreros tienen que sacudirse para librar grandes luchas a espaldas de esos supuestos líderes, en comillas, que los felicitamos a los obreros por el día de ayer. Ayer es el día de los obreros.
Ayer es el día que aquí debió celebrarse, el Día de los Obreros. Aquí los obreros debieron haber hecho ayer una gran marcha, defensa de sus intereses. Los obreros, no esos sindicalistas vividores que viven en casa de lujo, no es que no tengan derecho, pues claro que sí, pero oye, usted es obrero, es un sindicalista. ¿Cómo es que millones de obreros viven al borde del suicidio, de la miseria, y ustedes, dirigentes sindicales, con casa de lujo, jipeta, traje, y lo enseñan en su traje? Ahí está un tal Gabriel, que oye, te anda ahí con unos trajes que tiene 100 años ahí en el Seguro Social chupando, y en otros consejos del Estado, y en representación de los obreros. Y cuando entonces hay una demanda salarial de los obreros, porque no pueden seguir viviendo con lo que ganan, ellos exigen una suma que es acordada por debajo con los empresarios, kilométrica, para que a los obreros no le den nada. Todos se han dado cuenta de eso. Que duran, que es un 30% de aumento, llevan 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Qué es eso? No hay una trampa ahí. Pónganse a pensar, es una trampa, porque ellos viven de eso, estafando a los obreros. Muchos aspectos de la seguridad social igual, porque hay muchas leyes que se han hecho buenas, pero se han repartido entre el grupo, porque le dan acciones. Por ejemplo, aquí hay lotería, hay cosas de esas que se legalizaron. Y bueno, y hay funcionarios que se movieron para que reconocieran la lotería de Rafaelito Cerulli, pero es que tenían un 15, un 20% de acciones. Que yo se las regalé a esos funcionarios para que me ayudaran me dieran los permisos. Oye, ¿y ustedes saben el dineral que juega este pueblo? El número. Eso no tiene madre. Tienen quebrado a este pueblo. Quebrado. Igual que los teléfonos, tienen quebrado a este pueblo. Y por ejemplo, las compañías telefónicas te venden 100 pesos de minuto. Y de una vez te quitan 40 de impuestos. Los impuestos. Son de madre. Bueno, así que anda todo. Pero quiero decirle de manera muy contundente a los que pensaban que ayer se había acabado el mundo para la revolución bolivariana, que no, ese pueblo es muy grande, que los venezolanos es un pueblo muy grande y que no van a poder tumbar ese gobierno, y que para tumbarlo tienen que hacer elecciones libres cuando corresponda, cuando se terminen los 5 años que le corresponden al Partido Socialista Venezolano, no cuando ellos quieran. Bye, muchas gracias por estar con nosotros. Muy agradecido.